Por ejemplo, un rol de los datos puede ser el contextualizar una historia. Posiblemente estamos narrando una problemática, una situación, una historia de una persona, y es importante que ciertas cifras nos puedan decir justamente cuál es el contexto en donde esta persona, a la que podemos inclusive tener su testimonio, sus retratos, su perspectiva de vida, pues está insertada en el contexto. Entonces podemos justamente enmarcar la historia a través de los datos de una manera general. Es decir, esta persona vive en un espacio o con condiciones que son las de este país o esta ciudad, y a nivel estadístico son las siguientes, ¿no? Y podemos justamente fortalecer esa historia de esta manera. Muchas veces también los datos sirven como argumentos, y son los argumentos que guían y muchas veces desatan las historias, pero tenemos que hacerlos evidentes. Tiene que ser justamente esos datos, no solamente una gráfica perdida, sino que tiene que estar explicado interdependiente con los textos, con las historias que se están narrando en un espacio, en una interfaz, en un reportaje, ¿no? Por este caso, este reportaje sobre eficiencia hidroeléctrica en Brasil hace muy evidente que, por ejemplo, aquí está la excepción. Si uno compara y contrasta, vemos que un espacio de agua, que es Belo Monte, tiene muy poquita superficie de agua en comparación a otras, pero tiene un alto rendimiento energético, y a través de la historia uno va entendiendo más y se le va explicando justamente cuáles son las características, no solamente de este rendimiento hidroeléctrico, sino también del contexto y por qué esto se está dando ahí, a diferencia de otros espacios que podrían posiblemente o potencialmente ser mucho más efectivos a nivel de generación de electricidad. Los datos también nos sirven para explicar un fenómeno, y este proyecto que se llama Geografía del Delito de El Tiempo en Colombia nos permite justamente identificar variables generales y muchas veces tomar toda la data estadística para, en este caso, explicar lo que podrían ser los delitos y cuál es el concepto, el fenómeno de los delitos en el país. Estamos hablando de hurtos, de lesiones personales, de homicidios. Y lo interesante aquí de estos proyectos es que no solamente hay una explicación y los periodistas nos están llegando a las conclusiones que ellos, a las cuales ellos llegaron a través de los datos y de investigar mucho más profundamente y verificar la información relacionada con el tema, sino que uno puede ir también explorando a través de gráficos interactivos, como en este caso la proporción de hurtos y de dónde se están generando, o la línea de tiempo de a qué hora han ido surgiendo diferentes lesiones o agresiones en el contexto colombiano. Pues uno puede no solamente leer las historias, tener este contexto verificado por parte de los periodistas, pero sí también explorar justamente ese tipo de espacios, ¿no? El gran reto cuando tenemos tantos elementos es pues saber que nuestros usuarios van a llegar por diferentes puntos de entrada. Muchas veces, si tenemos una visualización muy atractiva, van a llegar directamente ahí, y será importante engancharles para que lean muchas de las justificaciones e historias detrás. O puede ser justamente lo opuesto. El cómo establecer esa guía, pues muchas veces es complejo. Y un proyecto de la Nación Data en Argentina, que se llama SOS Riachuelo, el que ya identificamos algunos de los elementos a nivel de comparación de niveles de oxígeno en el agua, pues justamente maneja este tipo de mezcla de incentivos y de sustentos para explicar una situación que en muchos casos es complejo, ¿no? Y este proyecto nos gusta mucho porque no solamente tiene espacios muy analíticos en donde identifica, por ejemplo, cuáles son las zonas más contaminadas de una cuenca, o cuál es el impacto que está teniendo por parte de enfermedades la contaminación de la cuenca, sino también tienen testimonios y tienen narrativas mucho más humanas para identificar, bueno, cómo es que se vive ahí, qué es lo que afecta a las poblaciones de ahí, más allá de muchas de las informaciones que pueden llegar a ser frías y duras, por más que tengan que ver con peces y contaminación del medio ambiente.
Estamos viendo cada vez más que plataformas periodísticas y también de organizaciones sociales o de investigación llegan a ser plataformas de información mucho más amplias que ciertos reportajes, y vemos proyectos muy ambiciosos que llegan a tener más información de la que está accesible públicamente. Este caso de Convoca en Perú justamente identifica las infracciones ambientales y que tienen que ver con la industria extractiva en el país. Y muchas de esas informaciones la hicieron pública aquí. Se puede llegar al detalle de cada uno de los casos, de cada una de las empresas, pero a su vez, así como podemos tener ese detalle y que para un usuario especializado es algo muy relevante y puede obtener más información detallada ahí, para un usuario no especializado lo que necesita es básicamente que se nos explique qué está sucediendo, ¿no? Y en la sección de hallazgos de este proyecto justamente están lo que este grupo de periodistas han descubierto y han indagado y han investigado con base en esta data, que no solamente es la explicación per se de lo que dicen estas cifras, estas estadísticas y estos documentos, sino que también han hecho todo un labor periodístico justamente para contextualizar, verificar y justamente identificar las revelaciones que cada uno de estos casos están teniendo, que muchas veces son aquellos de mayor consumo para usuarios no especializados. Termino con una última reflexión. Muchas veces dentro de los contextos periodísticos y sociales no estamos acostumbrados a evaluar. Algo que sí se hace, por ejemplo, en contextos mucho más comerciales, sobre todo a nivel de publicidad o mercadeo, en donde muchas veces nuestros bocetos son llevados a usuarios prototipo y justamente se evalúan el tipo de acciones para que se comprenda y para que justamente genere el impacto que se quiere lograr. Así que una de las grandes recomendaciones es ir probando desde la fase conceptual, pasando por los borradores de las historias con nuestros usuarios potenciales, justamente para garantizar que no solamente la información se entienda de manera correcta, y eso se lo recomendamos mucho a los infografistas, por ejemplo, sino que también el impacto y el mensaje que se quiere lograr sea el que se busca. Eso es particularmente relevante si queremos que nuestros usuarios exploren. Es muy fácil que desde el punto de vista de la producción uno se ponga a inclusive programar y diseñar espacios de interacción, pero justamente esa experiencia de usuario debe de ser probada lo más posible con usuarios finales y antes de esta línea tan difícil de entrega que muchas veces estamos corriendo para alcanzar.